Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle a una vez más una de nuestra sesión de este mensaje y nos va a bendecir. La mano de Dios esté con nosotros, amparándonos de una forma muy especial. Y hoy vamos a hablar un mensaje muy especial que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, le dé a la campanita, te suscriba y nosotros vamos a estar pendientes a todas sus notificaciones que le esté enviando. Y hoy vamos a hablar acerca de Emmanuel, que la palabra Emmanuel en griegos quiere decir, o se le nombra ese título, Dios con nosotros, en representación a Cristo Jesús. Entonces, Emmanuel, cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, habla también de la unidad, como dice el libro de Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice: a donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. La palabra donde hay 2 o 3 habla de la unidad, de la unión, habla de la unión familiar y habla en maternidad a esa unión familiar. Entonces, Emmanuel es Dios con nosotros, pero en el sacramento, el título que se le da a Emmanuel es en la unidad del bautismo y en representación de las familias. Emmanuel en representación de la familia. Emmanuel, pues, Emmanuel es representación de la familia y es la unidad del bautismo que viene en el reencuentro familiar. Entonces, Emmanuel no es nada más un título que se le nombra a Cristo, también quiere decir reencuentro familiar o la unidad de bautismos. Entonces, las palabras Emmanuel viene del sello que Cristo tiene mientras está en la virginidad de su mamá. Viene de ese sello, de esa marca, cuando está en el vientre de su madre. Entonces de ahí vienen las palabras Emmanuel. Entonces el ángel le dice: salve, mujer favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Concebirá un hijo y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, que quiere decir la unidad del reencuentro familiar. Entonces de ahí es sellado, es marcado. Esa palabra tiene una connotación, vayan para allí, esa palabra tiene una connotación muy fuerte, porque ese título que se le da en el sacramento se habla de la unidad del bautismo, del reencuentro familiar. Entonces, Mateo 18:20 dice: a donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces, eso nos habla también de la unidad. Entonces nos habla de ese reencuentro familiar. Entonces, esta palabra y esta connotación tiene un significado muy crucial que no todo entiendes. Entonces, el ángel cuando predice las criaturas en el niño es marcado, es sellado. Y de ahí le dice: su nombre se está llamado Emmanuel, Dios con nosotros, o que quiere decir la unidad del bautismo y el reencuentro familiar. Entonces, esa connotación se le da, pero el bautismo no habla de la unidad de la iglesia, y también el bautismo no habla, y Emmanuel no habla de la unidad de la familia y la reconciliación fraternal de nosotros. Eso tiene una connotación muy fuerte. Una connotación muy fuerte, repito de nuevo. El bautismo no habla de la unidad de la iglesia. Y Emmanuel no habla de la unidad y el reencuentro familiar, de la reconciliación de Dios con su humanidad o con nosotros. Entonces, si vamos a 2 de Corintios 5:19 dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tardándole en cuenta al hombre su pecado, y nos encargó a nosotros la unidad de la reconciliación. La unidad de la reconciliación. Eso está poderoso. Entonces,
El bautismo no habla de la unidad de la iglesia, y Emmanuel no habla de la unidad de la reconciliación del universo o de Dios con nosotros. Entonces, es algo fraternal entre Dios y los hombres y las familias. Entonces, repetimos de nuevo 2 Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta al hombre su pecado, y nos encargó a nosotros la unidad de la reconciliación. Esa unidad de la reconciliación no habla del pueblo de Dios, del mundo, que Dios estaba en él. Entonces, si vamos a 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió con la unidad en Cristo mismos y nos dio el misterio de la reconciliación. Ese misterio de la reconciliación son los secretos y el misterio de la unificación de Dios con sus pueblos y del pacto que Dios hizo con Judá e Israel. Dijo a las casas de Judá y a las casas de Israel. Ese pacto nos habla de esa reconciliación, de Dios reconciliar el universo en unidad. Entonces, esa unidad y esa reconciliación nos habla del mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Ese título dado, nombrado, ese título nombrado como la unidad del cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces, Efesios 4:3 dice, les solicito guardar la unidad y el vínculo perfecto del amor y de la paz. Les solicito guardar. Entonces, debemos guardar estos con cuidado. El vínculo perfecto ¿de qué? De la paz y el amor. Guardarlo. ¿En qué? En unidad. Le solicito guardar la unidad del vínculo perfecto de la paz. ¿En qué? En unidad. La unidad es lo primordial de Dios con sus pueblos. Le solicito guardar la unidad perfecta del vínculo de la paz y el amor. En que en unión los unos a los otros. Ahí está la reconciliación. Entonces, esa fraternidad, esa hermandad con la humanidad, ese es un acto de compromiso de Dios con sus pueblos y es la responsabilidad de las iglesias. Entonces, si vamos al verso 4, Efesios 4:4 dice, reconciliados en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu, como fuiste llamado a una vocación. Y dice el verso 5, en una fe, un Señor y un bautismo. Ahí encontramos una fe, un Señor y un bautismo. Esa fe nos habla del secreto de la unidad. El Señor nos habla del respeto a Él como Dios que es. Y el bautismo nos habla de la unidad, del reencuentro familiar y de la reconciliación del universo. Entonces, estas tres son representantes a Dios y los hombres, a Dios y las razas humanas. Entonces, si vamos, ahí vemos esa reconciliación de Dios con las razas humanas. Entonces, Dios es un Dios de una fe, un Dios de un Padre y de un bautismo. Entonces, y reconciliado en un mismo cuerpo, un mismo espíritu y en una misma comunión de una misma vocación. La vocación es el llamado que Dios le hace, generalizando, Dios le hace a everybody, a todo el mundo, generalizando. Esa es la unidad y la vocación de todo está llamado a esa unidad, a esa unión. Entonces, aquí vemos otro principio a donde Dios pacta con las razas humanas. Y ese pacto es el pacto de unión fraternal con las razas humanas. Entonces,
aquí vemos que la luna, el sol, la estrella y el arco iris que forman los 7 colores en representación de la raza humana, que nos habla de la unidad de esa raza humanas. Ese arco iris que tiene 8 colores, esos 8 colores es representación de la raza humana y la unidad de las razas humanas. Entonces, ese arco iris de esos 8 colores está puesto como señal en la nube, como una señal. ¿De qué? De la unidad de la raza humana. Esos 7 colores representan la unidad de la raza humana de Dios con su pueblo, con la tierra, con la creación y con todos. Entonces vamos a Génesis. Génesis 9:12 dice: y esta es la señal que establezco como pacto entre yo y la raza humana. Dice el verso 13: mi arcoíris es puesto en la nube como una señal de pacto entre yo y la raza humanos. Entonces, esos 8 colores nos habla también del manto que Dios le dio a José, que tenía esos 8 colores. El saco que Dios le dio a José, la chaqueta que Dios le dio a José de los 8 colores. Y eso viene representando gobierno, dominio, unificación, unidad, unión, armonía, paz, amor, fraternización y fraternidad. Eso viene en representación de la raza humana, esos 8 colores. Esos 8 colores es importante porque está puesto como un pacto perpetuo de Dios a la raza humana. De traer ¿qué? La reconciliación, la unidad entre los hermanos. Entonces los hermanos, Dios no podemos ser racistas ni tener desigualdad. No podemos ser racistas ni tener desigualdad. ¿Por qué? Porque el racismo nos lleva a la desigualdad y a la desunión. Entonces, si no ser amistoso, tener afecto con la unidad de amistad de Dios con su pueblo. Dios tiene afecto de la unión y la amistad con su pueblo. Y tener afecto los unos a los otros. En que en armonía, en amor, los unos a los otros queriéndonos. Entonces, ese es el afecto de Dios. No ser racista, ni el racismo, ni la desigualdad. El afecto de Dios es la unidad. Ese afecto con los demás. Entonces, ahí vemos que ese arcoíris que está puesto como señal en representación de pacto perpetuo con la raza humana, de la unidad que representa ese símbolo, es el símbolo humano. Ese arcoíris con esos 8 colores es el símbolo humano de la unión y unificación de Dios con la raza humana. Pero si vemos aquí en Gálatas 3:27 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿En qué? En unidad. El bautismo no habla de la unión, no habla de ese arcoíris de los 8 colores como el signo y el símbolo de la unión humanas de Dios con la raza humana. Pero fuimos bautizados en Cristo y revestidos en Cristo en unidad. Pero Gálatas 3:28 dice: porque ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Somos uno en Dios. ¿En qué? En unidad. Entonces, ese símbolo de la unión humanas, de la raza humana, Gálatas también hace referencia. El Gálatas 3:28 hace referencia: porque ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Somos uno en Cristo. ¿En qué? En unión, unidad fraternal. Esa unicidad de Dios con su humanidad como símbolo perpetuo en representación del gobierno de Dios sobre las razas humanas. Esa es la intención y la estabilidad de Dios como círculo de referencia a las razas humanas. Wow, eso está tremendo, eso es muy poderoso. Entonces, la Biblia misma nos dice, en Génesis 1:26, la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y a nuestra semejanza. Creó al hombre a nuestra imagen
y conforme a nuestra semejanza, para que señoree toda la raza humanas. Entonces no podemos tener desigualdad si somos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Nuestra semejanza, somos carne de nuestra carne y somos piel de nuestra piel. Entonces tiene que ver la unidad, ahí tiene que ver la unicidad, la unión. Ahí tiene que ver con la fraternidad. Y eso hablo genéricamente global. Entonces, imagen conforme a su semejanza. ¿Por qué tenemos que tener la enemistad? En pleito, contienda, ira, deserciones. Si eso no le agrada a Dios, Dios le agrada la unidad, porque somos creados a su imagen conforme a su semejanza. Somos creados. Entonces no podemos pelear. Si nosotros somos carne de nuestra carne y somos piel de nuestra piel. Entonces, no puede haber desigualdad ninguna. Uno de los prejuicios raciales, según el racismo y la mezcla, uno de los prejuicios raciales, el crimen, el maltrato verbal, múltiple complejidad y el desafío de Dios sobre las creencias culturales y los prejuicios ideales de las razas humanas. No podemos. Todos esos prejuicios raciales, crimen, maltrato verbales, bochorno, todo eso habla de racismo, habla de todo ese maltrato que se vive hoy en día. La raza humana está en enemistad, pero hay un pueblo que está reconciliado en Dios. Entonces, todo ese prejuicio raciales y todas esas múltiples complejidades proviene del hombre. Y uno de los desafíos de Dios en las culturas de todos esos prejuicios raciales es la idea, en los ideales que hay hoy en día. Las costumbres, las creencias, hablando acerca del mensaje de Dios que tiene múltiples complejidad de creencias y costumbres. Entonces, la raza humana está atravesando un desafío y es el desafío de Dios con sus pueblos y con su raza humana. Entonces, todo eso y todo ese maltrato verbal y todo ese prejuicio raciales nos habla de la desigualdad. Y Dios dijo que uno somos en Él. Si uno somos en Él, somos creados en imagen y semejanza, y dice, y fuimos bautizados nosotros en Cristo, y de Cristo está revestido ¿en qué? En unidad. Si la Biblia lo dice, el bautismo habla de la unión, de la reconciliación familiar. Eso es tremendo. Entonces, eso es parte de también las creencias humanas. No habla de las razas humanas, que está también en todo eso. Las mezclas, nosotros ya somos mezclados, somos uno. La Biblia lo dice ahí. Ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, somos uno en el Señor. Somos una mezcla. Somos una mezcla de humanos, con distintas costumbres, pero con un Dios, un Señor, una fe y un bautismo. Y Dios quiere reconciliarnos con el universo. Entonces, Dios quiere reconciliarnos con el universo, pero el universo a veces no se deja, y ese es el desafío de Dios. Entonces, debemos cuidar de la naturaleza de Dios. Entonces, construir la dignidad, construir la lealtad en relación de amor afiliar con los demás. Construir esos que son principios y valores de la naturaleza divina de Dios. Que la naturaleza divina de Dios, que cuando Adán pecó cayó, pero Dios la reconcilió con Cristo Jesús en unos con Él. Entonces, ahí vemos en Salmo 55:13 dice, nos habla de ese amor afiliar, porque tus hombres son íntimos míos, son mi guía y mi familia, dice el verso 14, que juntos comuniquemos el secreto del dulce amor de Dios y que andemos en amistad en la casa de Dios.
Wow, eso está tremendo. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la recompensa que Dios quiere. Entonces, el bautismo nos habla del perdón, de la reconciliación de la raza humana y vivir en una misma convivencia, en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, en una misma cultura, en una misma creencias. Y vivir comunicando ese secreto amor de Dios y el secreto del misterio de la fe de Dios que nos habla de su amor íntimo y afiliar con su humanidad. Entonces, Hechos 2:38 nos dice que cada uno tiene que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecado y recibir el don de Dios como un arte de las naturalezas. Y recibir el don de Dios como un arte ¿de qué? De la naturaleza divina de Dios. Ese don viene como un arte de la naturaleza divina de Dios. Y esa es la responsabilidad y el compromiso de las razas humanas. El bautismo y la unidad nos habla también de su naturaleza divina, de su amor fraternal. Como dice Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuál bueno y cuál deliciosos es habitar los hermanos juntos en armonía y en amor. En armonía y en amor. Mirar y habitar ¿qué? Los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía y amor, sí, porque somos creados conforme a su semejanza. Fuimos creados a nuestra semejanza y conforme a la semejanza de Dios. Y eso es parte de la unidad de Dios con sus pueblos. Dios quiere unidad. Entonces, Emmanuel, ese nombre, es también ese signo global de la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros, habla del mismo Jesús, representación de Cristo, en representación de Dios con nosotros, en el reencuentro familiar. Entonces nos habla del bautismo y el amor. Ese bautismo nos habla de todo eso, ese amor afiliar. Entonces el ángel le dijo a María: salve, favorecida es, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. El niño que concebirá en tu vientre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Emmanuel es el signo de la humanidad, del universo. Y es el signo que Dios también tuvo en Génesis 9, 12 y 13, que Dios puso el arco iris como pacto perfecto de la raza, de los colores de la raza humana. Y es el mismo signo que Dios puso, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscriba y le dé like. Estamos pendientes a todos sus comentarios.